Dios anda buscando intercedores. Dios del griego theos, palabra que fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al único y Dios verdadero. Y viene de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Buscar del griego seteo, que significa buscar, ir en pos de, conspirar contra la vida de alguien, y metafóricamente tratar, pensando, buscar cómo hacer algo, o que andéis buscando. Interceder del griego entuncano, primariamente encontrarse con, a fin de conversar, luego hacer petición y especialmente intercedor, rogar a alguien a bien o a favor o en contra de alguien o de otros o de varias personas. Mire, hermano, eh, en los tiempos de este profeta Ezequiel, usted ya tal vez ya ha leído esa parte de 22, 30, y dice la palabra de Dios que en esos tiempos la maldad en Jerusalén se había multiplicado, estaba el pecado de Jerusalén al 100, se puede decir, porque nadie había que se acordara de Dios. Y el mismo Dios dice, si alguien se pusiera en la brecha o si alguien intercediera por Jerusalén, yo no lo destruiría. O sea, si una persona se hubiera hecho la intercesión en aquel tiempo, una sola persona, pero dice la palabra de Dios que no se encontró a ninguno sobre ese lugar o sobre esos lugares en los tiempos de Ezequiel. Quiere decir, hermano, que es difícil que gente se levante para interceder por alguien, para pedir por alguien constantemente, diariamente, por una persona. No es fácil, porque podemos interceder por nosotros mismos, pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos supla, que nos sane, que nos libere, que haga muchas cosas. Pero cuando se trata de otra persona, de que usted quiera interceder por él o por ella, no es fácil, porque se requiere que uno tenga el amor de Cristo en nosotros para poder orar por esa persona. Y a veces podemos hasta deducir, no, pero es que si ya no quiere, pues que se vaya al infierno, no quiere nada de Dios. Entonces hay un egoísmo muchas veces en nosotros porque no queremos interceder aún por a nuestra propia familia, que es nuestra responsabilidad. Porque el mismo Dios dijo primeramente Jerusalén y después sus alrededores, primeramente al judío, o sea, primeramente tu familia y después lo demás. Entonces, hermano, es importante que nos pongamos en la brecha para interceder por alguien más o a favor de alguien más. Porque, hermano, si en verdad nosotros entendiéramos esta palabra, la intercesión, si en verdad la saboreáramos, la analizáramos, la pudiéramos digerir, íbamos a entender muchas cosas, que a través de nuestras vidas gente pueda llegar a los caminos del Señor, gente pueda llegar humillado ante Dios, pero como nosotros no hemos puesto atención a esa palabra, la miramos como que algo que no tiene importancia, pero sí tiene importancia, porque usted y yo estamos aquí porque alguien intercedió por nuestras vidas, alguien se puso en la brecha para pedir por nosotros. No queríamos nada de Dios, estábamos en el mundo perdido, pero alguien se puso en la brecha, alguien se puso de rodillas en oración, ayuno, para que nosotros estuviéramos ahora aquí adorando al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Como está la historia de este pastor que
llegó una persona nada más a su iglesia, una persona ya muy grande, y él dice, híjole, nomás con esta persona voy a estar. Mas él no se imaginaba que Dios, Él tiene un plan para nuestras vidas. Y esa persona grande trajo a su hija, trajo a su hijo, trajo a sus nietos. Hermano, casi la iglesia se llena. Porque esa persona grande llegó, pero no nada más para que ella fuera salva, sino que sus rodillitas empezaron a sacar callo porque le interesaba la intercesión no nada más en la iglesia, sino que llegando a su casa se postraba a pedir por su familia y toda se salvó por una persona. Si usted y yo entendiéramos eso, hermano, ya la familia ya hubiera llegado. Ya la familia hubiera llegado toda. A su momento, a su tiempo. No porque ya ahorita hicimos la intercesión, ya mañana están todos. No, es un proceso. A veces Dios tiene un plan. Ahí estamos fiel. No vemos nada, pero Dios está haciendo la obra. Solamente usted persevere. Usted siga adelante como intercedora de su casa, de su familia. Vamos a entrar, nuestro texto base y está ahí en Filipenses capítulo 1 del 3 al 4. Filipenses 1, 3 al 4, ¿ya lo tiene? Dice la bendita palabra de Dios de esta manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en este día. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Rey eterno. Te pedimos que tú nos ayudes a discernirla, a poderla entender en esta hora tu palabra. Asimismo, los que puedan tal vez mirar o escuchar, también puedan ser tocados por Dios en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo, dicen fuerte: doy gracias a mi Dios. Aquí está hablando Pablo. Las cartas de Pablo incluían por lo general elogios de este tipo. Decía, era un privilegio acordarme de ustedes. Pablo era un hombre con gratitud. Dice, en todas mis oraciones con gozo. La palabra griega que se traduce oración denota una petición que se hace en representación o a favor de otra persona. Para el apóstol era un deleite interceder por sus hermanos en la fe. Mire, hermano, Pablo, él dice que cuando estaba orando, él se acordaba de sus hermanos. Se acordaba de los hermanos tal vez de los filipenses o de los gálatas. Él se acordaba constantemente de ellos y pedía por ellos. Se los entregaba a Dios. Señor, bendícelos para que ellos puedan recibir esas grandes promesas que tú tienes para sus vidas. O sea, Pablo era un hombre que amaba a su iglesia, amaba a sus hermanos. Ahora Pablo, él nos está dando un ejemplo perfecto para nosotros, para que nosotros estemos intercediendo también por nuestros hermanos, hermanas. Pedir por ellos, que el Señor los bendiga, que el Señor toque sus corazones, que el Señor traiga a su familia a este lugar. Eso es lo que nos hace mucha falta, la oración unos con otros, para que Dios pueda tocar corazones, para que Dios pueda hacer la obra. En vez de estar señalando, murmurando al hermano, ¿por qué mejor no nos ponemos a cuentas con Dios y nos ponemos en oración por ellos, por sus familias, para que el Señor toque sus corazones? Porque Pablo dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez que me pongo en oración, cada vez que me inclino para pedir a Dios, me acuerdo de ustedes e intercedo por ustedes. Hermano, yo creo que Pablo
Su corazón estaba pregnado del amor de Dios y él quería constantemente estar pidiendo por sus hermanos, porque somos hermanos. Por eso estamos aquí, porque somos hermanos de un mismo Padre. O sea, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Pedir unos por otros, llevar las cargas sobre unos con otros. Eso es el amor de Cristo en nuestras vidas y eso Dios quiere que lo estemos practicando porque tenemos el amor de Cristo. Interceder unos por otros no es fácil. Es más fácil postrarse y decir: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, haz esto, haz lo otro. Pero qué difícil se nos hace pedir por el hermano, por la hermana, por aquellas que están pasando tribulaciones, dificultades en esta tierra, ¿verdad? Que a veces se nos olvida que Dios nos pide que estemos orando unos por otros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Pablo, hermanos, él se gozaba, hermano, con sus hermanos, se gozaba y no estaba rogando ahí con tristeza. Voy a pedir por esta persona, pero no me cae muy bien, no hay gozo. No, hermano, eso no, sino que Pablo lo hacía con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque era su hermano, era su hermana. Porque él sabía que tenía que pedir por su hermana, porque Dios había muerto también por ella y resucitó. Entonces, hermano, yo creo que es importante que nosotros entendamos, no nada más conformarnos con nosotros mismos, estar orando por nuestras tribulaciones, nuestras necesidades, sino que también pedir por el hermano, por la hermana. Está en pruebas, está en dificultad, voy a pedir por ella. Si nada más pido muy apenas por mí, ¿usted quiere que yo pida por? No, eso está mal. Hermano, es el amor de Cristo en nosotros. Dice, en esto se mirará que somos discípulos del Señor, que os améis unos a otros. No dice ahí, en esto se conocerá que conocen mucho de la palabra, que la has leído muchas veces. No, el amor de Cristo unos con otros. Quiere decir que se va a reflejar ese amor unos con otros. Se va a mirar esos frutos y no palabrerías nada más. Que yo sé, yo conozco, yo he leído. No, eso qué. Dios quiere que en realidad nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica. Si dice que intercedamos, tenemos que interceder, porque no es fácil. Es más fácil pedir por nosotros mismos, pero qué difícil es pedir por aquellas personas que están pasando tribulaciones, dificultades en esta tierra, que sentir, ¿verdad? También eso que está padeciendo, tal vez no lo vas a sentir al 100 como él o como ella, pero que sientas en tu corazón, ¿verdad? Es ese dolor que sientes en tu corazón y pedir por él o por ella con todo tu corazón, como Pablo, con gozo, él pedía, con alegría, porque si el hermano o la hermana se levanta, es uno más que va, aleluya, a ser parte de la obra de Dios. Es uno más que va a ser parte de la obra y la carga va a ser más ligera para todos. Más adoran al Señor, más se entregan al Señor, más obedecen su palabra, más va a ser mejor para la obra del Señor, porque van a entender qué es obedecer a Dios a través de las Escrituras. Vamos a seguir leyendo las Escrituras en Filipenses, ahí mismo, capítulo 1, verso 8 al 11. Filipenses 1 del 8 al 11 dice así la palabra de Dios: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice, ¿cómo os amo? Dice, se imagina un amor entrañable, y la palabra entrañable, amor, el significado literal de la palabra tiene que ver con los órganos internos, aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones intensas. En griego es el amor compasivo, un amor que involucra al cuerpo entero. Pido en oración, una vez más intercediendo para que se amaran cada día más en ciencia y conocimientos, para que fueran sinceros y irreprensibles para el regreso de Jesús y fueran llenos de frutos. Por su fruto se conoce el árbol. Hermano, pero ¿por qué Pablo está hablando del amor entrañable? Que ese amor crezca más unos con otros y que sean irreprensibles. ¿Por qué está hablando esto Pablo? Si se supone que ya lo sabe el cristiano, ¿no? El cristiano ya sabe que tiene que amar a su hermano, pero ¿por qué está recalcando Pablo una y otra vez lo mismo? Dice, para que ustedes se amen más y crezca su amor entrañable. Amor entrañable es como la madre cuando siente el amor por su hijo o su hija. Cuando está padeciendo su hija o su hijo, siente en sus entrañas ese dolor, esa tristeza. Así está diciendo Pablo, que así debemos de sentir con el hermano, con la hermana, que crezca ese amor, dice, unos con otros. Imagina que crezca ese amor. Pero ¿cómo va a crecer ese amor? Necesitamos pedírselo a Dios, que el Señor nos llene de ese amor, para podérselo compartir al hermano, un entrañable amor. Dice, para que ustedes abunde ese amor en ciencia y para que sean irreprensibles cuando venga el Señor, puedan irse con Él. Yo creo que aquí el Señor está hablando de las personas, las cristianas de aquel tiempo y también para nosotros, llenos de fruto de justicia. Eso es lo que Dios quiere. Dice que estemos llenos de fruto de justicia, porque dice que el árbol que no da fruto será cortado. El árbol representa una persona, representa un ser humano que necesita tener fruto. Ese fruto, hermano, no es que nada más llega por sí solo. Es un esfuerzo, es oración, es ayuno, es humildad ante Dios. Y el Señor va a empezar a que ese árbol dé fruto. Y de esa manera se va a poder disfrutar esos frutos que el Señor quiere mirar. Esos frutos, el árbol que no da fruto dice que va a ser cortado. Es que no da fruto. Es que está inutilizando esa tierra y necesita dar fruto. Yo creo que Pablo está hablando de algo, la sinceridad, unos con otros, la sinceridad, ser sincero, irreprensible, porque eso, hermano, nos hace mucha falta. Y él mismo está diciendo que Dios es su testigo de cómo él amaba a todos. Y no nada más era un amor filial, sino que era un amor sincero, un amor entrañable hasta sus entrañas. Él sentía ese amor por sus hermanos. Imagina, hermano, sentir eso por el hermano o la hermana. Yo creo que eso es una obra de Dios. Es el poder de Dios. Solamente Dios lo puede hacer.
porque nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. El ser humano, el hombre natural, por sí mismo no puede hacer nada. Necesita el poder de Dios en su vida, la transformación del poder del Espíritu Santo en su vida, para poder empezar a poner en práctica el amor de Dios en su vida. Porque por sí mismo en sus fuerzas no lo va a lograr. Porque necesitamos el poder de Dios. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Dios necesita habitar en nosotros para poder hacer su voluntad. Nosotros en nuestras fuerzas no vamos a hacer nada. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para que Él pueda tocarnos y ese amor vaya creciendo una vez más de tu hermano, de tu hermana. Dérselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Hechos 25, del 24 al 27. Hechos 25, del 24 al 27, ya lo tiene. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Mire, hermano, este hombre Festo, él quería, o sea, estaba como intercediendo por Pablo. Mire, hermano, Pablo no tenía ningún delito que él haya robado o que haya asaltado a alguien, no, sino que el único delito de Pablo era predicar la verdad, predicar el evangelio. Dice, este hombre no ha hecho nada que sea digno de muerte. O sea, Pablo, este hombre no se le ha comprobado algo que haya hecho mal. Y dice, y que sea digno de muerte, está intercediendo él como diciendo, no tienen por qué matarlo porque él no ha hecho nada malo. Es solamente, son palabras o son enseñanzas o son escrituras, pero que sea reo de muerte. Por eso él está intercediendo por él, o sea, está pidiendo por él, que él no tenía por qué morir, como diciendo, él no es digno de muerte. Como Festo no entendía la naturaleza de los cargos en contra de Pablo, no tenía un escrito o un informe oficial a Nerón. Que un gobernador de provincia enviara un prisionero al emperador sin cargos bien definidos en su contra, era visto como algo insensato y hasta peligroso. Mayormente ante tío rey Agripa dijo, Festo esperaba que la experiencia de Herodes en cuestiones judías le permitiera entender de que se trataba de las acusaciones en contra de Pablo. Festo quiso interceder por Pablo, diciendo, yo no veo ningún delito que amerite la muerte. Mire, hermano, Pablo, él era un hombre que solamente predicaba la palabra de Dios. Usted ya sabe la historia. Este hombre al principio perseguía a la iglesia, los arrastraba, se los llevaba a las cárceles, se llevaba cartas de los sacerdotes
Pero él tuvo un encuentro con Dios y ahí Dios le da un llamamiento cuando él iba rumbo a Damasco. Ustedes ya saben la historia. Y este hombre después empezó a predicar la palabra de Dios cuando fue bautizado y empezó a tener problemas hasta con su propia nación. Porque él estaba hablando de Jesucristo, ya no estaba hablando de la ley. Entonces, cuando ellos escuchan que Pablo está hablando de Jesucristo y que ya no tienen que ir bajo la ley, entonces se levantan en contra de él, diciéndole que él era un apóstata de la ley de Moisés, porque ya no estaba enseñando los ritos y conforme la ley de Moisés. Entonces, hermano, por eso es que querían acabar con él. Y este hombre quiso como salvarlo, o quiso para que no le quitara la vida. Y esto también es un ejemplo, claro, que hay personas que van a querer interceder por ti. Está la historia de este predicador que salió a predicar ahí en el parque, donde había muchos cholos ahí. Y este predicador empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de la salvación. Y se levantó una legión ahí de jóvenes cholos y empezaron a agredirlo, literalmente, y él seguía predicando. Bueno, entonces se levantaron otros jóvenes ahí y empezaron a golpear a los otros que se metieron a pegarle al pastor o a la persona que predicaba. Y ahí salvaron a este hombre. También es un ejemplo claro de cómo interceder por una persona, o sea, cómo pedir o cómo ayudarlo a una persona. Y así también con Pablo, ¿verdad? Este hombre quería para que a Pablo no le quitaran la vida, y este hombre quiso interceder por él. Y bueno, Pablo, él también se defendió. Él también no se quedó callado, ¿verdad? Y él se defiende de esta manera. Vamos a leer Hechos 26, 12 en adelante, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles, entre los santificados, perdón. Entonces, hermano, podemos mirar aquí, es la defensa. Es la defensa de Pablo. Aquí está hablando su conversión, está hablando cómo Dios lo alcanzó. Y le está dando a entender aquí a estos hombres que él fue llamado para predicar la palabra de Dios, no nada más al judío, sino que también al gentil. Y por eso él estaba pasando esas situaciones, porque Dios lo llamó, porque Dios le habló. Hermano, ese llamado que le hicieron a Pablo es el mismo llamado que Dios sigue haciendo a nosotros, para que nosotros tomemos ese reto, esa decisión de ser intercedores de nuestra propia familia, ser intercedores de nuestro propio barrio donde vivimos, colonia, que tomemos ese reto, porque es importante cuando un hombre de Dios se levanta y dice: voy a tomar toda la armadura de Dios, voy a tomar
ese llamado de Dios que Dios me hizo. Y voy a proclamar su nombre, voy a predicar su palabra y voy a interceder por mi familia, por esta ciudad de Chilpancingo. Voy a ponerme en la brecha de Dios para que el Señor dé bendiciones a esta ciudad. Es cuestión de tomar ese llamado, como Pablo dijo, así fui llamado yo. Y Pablo de ese momento, él siguió predicando la palabra de Dios porque para eso Dios lo llamó, para compartir la palabra e interceder por sus hermanos, porque también ese es el plan de Dios, que Dios nos salva, pero para que también pidamos por nuestros hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo Romanos 8, del 26 al 27. Romanos 8, 26, 27. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De igual manera, así como la creación y los creyentes gimen unánimes por esa restauración definitiva, el Espíritu también lo hace. Gemidos indecibles son expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que hacen llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Esta obra del Espíritu Santo va paralela a la obra de la intercesión del Señor Jesús como sacerdote a favor de los creyentes. La intención del Espíritu. Las palabras no son necesarias porque el Padre entiende y concuerda con lo que el Espíritu piensa. Hermano, entonces, el Espíritu, Él intercede por los santos. Cuando nosotros a veces tenemos tantos problemas y empezamos a orar, empezamos a pedir a Dios, y se llega el momento de tanto dolor, tanto problema, el mismo Espíritu Santo empieza a gemir dentro de nosotros. Y es el mismo que está intercediendo por nuestras vidas. Y asimismo ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo intercede por los santos también. Porque Él sabe, Él conoce cada necesidad de cada persona. No sé si te ha pasado, estás orando por ti, por tu familia, pero de repente el Espíritu Santo te lleva a un lugar donde te muestra una persona que necesitas orar por esa persona a las 3, 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Dios te lo muestra y tú empiezas a interceder por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona en ese día iba a tener un problema difícil, pero con tu intercesión Dios hizo un gran milagro y ayudó a esa persona, porque el Espíritu Santo es Dios, conoce los corazones, el Espíritu Santo sabe de nosotros, sabe de nuestras vidas, porque intercede, hermano, está gimiendo, está pidiendo, el Espíritu conoce, sabe quién es y quién más necesita de esa intercesión, de esa oración. ¿Por qué cree, hermano? Cuando tú te propones orar, el diablo, Jesús lo reprenda, te va a pelear esa área que va a hacer que no te despiertes hasta la hora que tú te levantes, sino que el enemigo te va a echar ahí para que tengas mucho sueño y no te va a permitir que te levantes a 10 horas de la noche para pedir por tu familia, por tus vecinos tal vez, o los conocidos, porque el enemigo sabe, hermano, hermana, que si tú te paras en la brecha, en oración, interceder por esas personas, el Señor va a hacer grandes cosas. Por eso es que una persona cuando se levanta en oración, el enemigo la piensa. El enemigo no crea que se asusta si uno se congrega, si uno lee. No, eso no. Dice, hazlo.
Cuando empieza a orar la persona es cuando realmente a él empieza a preocupar, porque empiezas a orar, empiezas a pedir, empiezas a interceder, y eso a él le molesta. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque el mismo Espíritu Santo, él intercede por todos aquellos que se están esforzando, y él escudriña, hermano, los corazones. Él sabe, por eso es que a veces hay personas que a veces cuando tú llegas con alguien y le dices, mira, Dios me mostró que orara por ti, y la persona te va a decir, oye, es cierto, eso que tú me dices es cierto, porque el Espíritu Santo conoce los corazones. El Espíritu Santo conoce cada corazón de las personas. Él sabe cuándo está padeciendo, está sufriendo. Él sabe todo y se lo muestra a la persona, y él se pone ahí humillado, y el Señor bendice a esa persona porque está intercediendo por él o por ella, y eso a Dios le agrada, porque ese es el amor de Cristo que demostramos unos a otros. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Romanos 8:34. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Perdón, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nadie nos va a separar de Dios. ¿Quién te va a condenar? Nadie, hermano. Condenará, es decir, declarar culpable y sentenciar a castigo a una persona. Pero nosotros hay 4 razones por las que el creyente nunca será hallado culpable. Primero, la muerte de Cristo. Segundo, su resurrección. Tercero, su posición exaltada. Cuarto, su intercesión continua por los suyos. Por eso, hermano, si nos acordamos de la historia de Pedro, cuando le dijo el Señor, mira Pedro, me han pedido, te han pedido para zarandearte, pero ¿sabes qué? Yo he pedido para que no te falte la fe. Ahí está la intercesión. A veces a nosotros el Señor permite algunas cosas que nos zarandeen, que seamos zarandeados a veces por alguna prueba, una situación. Pero Él permite las cosas para que nos despertemos. Y ahí entra la bendición de Dios. Ahí el Señor entra intercediendo por nosotros para que nuestra fe no se acabe. Y por eso es que permanecemos. O por eso seguimos adelante. O por eso permanecemos en la voluntad de Dios. Porque aunque el enemigo nos ha pedido a veces para que nos zarandeen, la fe ahí está viva, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con ¿quién contra nosotros? Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Entonces, hermano, qué gran bendición. Él intercede por cada uno de nosotros. Es por eso, hermano, que a veces cuando usted está desanimado, sin querer servir a Dios, ahí está el Señor, su gran misericordia. Él llega, su amor, su misericordia, y nos dice, levántate, yo estoy contigo, te voy a dar otra oportunidad. Para otros, tal vez ya no confían en nosotros, pero Dios sigue confiando en nosotros, que sí podemos levantarnos. Todos tenemos derecho a una oportunidad en esta tierra para servir a Dios. Y ahí viene la presencia del Señor, ahí viene Jesús, ahí viene su Espíritu Santo, y nos dice, levántate, sigue adelante. Aunque vengan esos desánimos, esos pensamientos negativos, tú tienes que decir,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que te señale, que te condene, hermano, porque Jesucristo pagó el precio de tu pecado, pagó el precio de tu salvación y nadie te puede condenar porque tú eres salvo por fe y Jesucristo dio la vida por ti, se levantó entre los muertos y Él intercede por ti cada día. Entonces, para que tú te des cuenta que no estás solo, sola, está ahí Dios contigo, pidiendo al Padre siempre para que nosotros nos levantemos y busquemos su rostro cada día. Y eso es una bendición. ¿Qué te va a separar de Cristo? Nada. Ni esa tribulación, ni esa angustia, ni la persecución, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a leer Romanos 12, del 2 al 3. Romanos 12, perdón, Romanos 11, Romanos 11, perdón, del 2 al 3. Y hasta ahí, Romanos 11, 2, 3 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares se han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Ahí podemos mirar la historia de Elías cuando él estaba huyendo, cuando él estaba hablando cosas y él se sentía deprimido, se sentía perdido. Él está diciendo, quítame la vida. Dice, Señor, nada más yo he quedado. De todos los profetas solamente yo he quedado. Y el Señor le dice que había un remanente todavía, que él había guardado. Mira, hermano, él sí, él tiene sus remanentes. 7,000 hombres tenía en aquel tiempo, los tiempos de Elías, porque él siempre tiene su remanente. Aquí Elías supuestamente él estaba como pidiendo o diciendo, Señor, pues, ¿qué vamos a hacer? Nada más yo soy el profeta, el único que he quedado, dice el Señor. Ahí hay un grupo que yo tengo, un grupo grande que me van a adorar. Aunque el hombre puede interceder, a veces intercede, a veces mal, ¿no? Señor, pues nada más yo voy a ser cristiano. Hermano, usted tiene que tener fe en Dios. Así como lo salvó Dios a usted, así va a salvar a su familia. Pero para ello necesita usted ponerse en la brecha. Necesita usted ponerse en la brecha y decir, ahora sí, Señor, voy a pelear y luchar por ese monte, por esa bendición grande que Dios tiene para mi vida. Voy a pelear contra esos gigantes, voy a luchar contra esos gigantes y los voy a vencer en el nombre de Cristo. Pero tienes que pararte en la brecha, tienes que pararte y como dice el Señor, como en los tiempos de Ezequiel, no hay ninguno. O sea, estaba diciendo, no hay quien se levante, no hay quien haga lo bueno. Todos me han dado la espalda. No había ni siquiera uno que dijera, yo voy a interceder por Jerusalén. Ninguno había, hermano. Por eso aquí Elías está hablando diciendo, bueno, he matado a todos los profetas, todos los altares, ahora procuran matarme. O sea, ahora quieren quitarme la vida. ¿Por qué, hermano? Por esa carta que recibió de Jezabel. Esa carta que le dijo, así como le hiciste a los profetas, así mismo te voy a hacer a ti. Así como lo hiciste, tuvo miedo, tuvo temor y corrió, se fue, huyó, se metió a la cueva. Elías, ¿qué estás haciendo? Es que el celo santo. No, Elías, sal de ahí, de esa cueva. Porque había algo más grande que eso. Dios lo iba a seguir usando todavía. Aunque la desobediencia de Israel no anula la relación predeterminada de amor entre Dios y su nación escogida. Quiere decir, hermano,
aunque Israel ha sido rebelde, aunque Israel ha sido que le ha dado la espalda a Dios y ellos han estado en cautiverio por muchos años, el amor de Dios está sobre ellos. El ángel está ahí con ellos, el ángel Miguel. En medio de su desesperación, Elías pensó que Israel sería exterminado, pero Dios le aseguró que habría preservado un remanente, lo que dio al profeta la esperanza de que en el futuro Dios cumpliría la promesa salvífica en tiempos de Pablo como en los tiempos de Elías, y también hoy hay un remanente de judíos que cree en Cristo por haber sido escogidos por la gracia de Dios. Hay un remanente, hermano, para que usted se dé cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel lo que promete. Dios prometió una vez más que iba a regresar todos los de Etiopía o todos los de raza negra que son judíos. Y hoy en día se está mirando eso, que están regresando los judíos negros. Usted sabe la historia cuando la reina Sabá fue con Salomón, ¿se acuerdan? Esa reina fue con él y tuvo un hijo con él, aunque en la Biblia no está escrito eso, pero según los historiadores han investigado y ese hijo regresó a Etiopía, y ahora todos esos judíos de color están regresando a su país. ¿Por qué, hermano? Bueno, es el plan de Dios. Es el plan de Dios que Él mismo prometió que iban a regresar. Acuérdense, en un tiempo Felipe también bautizó a un negro, bueno, uno de color, que fue a adorar a Dios. ¿Por qué fue a adorar a Dios? Se supone que esa persona que fue a adorar a Dios, se supone que él conocía de Dios, ¿no? Y él quería el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y quién explicó a ese hombre? Al etíope, Felipe. Y ese hombre regresó a África y yo creo que predicó la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que se extendió la palabra. Bueno, esos judíos están regresando, esos judíos de color, porque Dios lo que promete lo cumple. A veces el hombre puede cuestionar cosas, pero Dios tiene escrito en su palabra lo que va a suceder. Y cada parte de la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. No sabemos si todas esas personas sean parte de los 144,000, porque todavía no se sabe de dónde van a salir. Que Dios nos ayude solamente a qué? A orar por Israel. Aunque han sido desobedientes, Dios permanece allí su amor, porque es su pueblo, es su nación escogida. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero si ha sido desobediente, ¿por qué no muere? ¿Por qué no se muere? Eso es Dios y su pueblo. Usted y yo nos corresponde orar por ellos y amarlos a ellos. Porque si tú lo amas, el amor de Dios se regresa contigo. Si tú los aborreces, el amor de Dios se te va a ti también. Entonces, que Dios nos ayude a entender que aunque ellos han sido rebeldes, desobedientes, ellos van a ser juzgados. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios y a esos judíos, porque el Señor Jesucristo es judío. Y nos convertimos nosotros por la palabra judía, por la palabra de Dios. Él es judío. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero por misericordia nos salvó el Señor, porque nos injertaron ahí. Las ramas naturales fueron desgajadas y ahí nos metieron a nosotros. Somos injertos nada más. No te jactes, porque las ramas naturales fueron desgajadas y ahí estamos nosotros, viviendo de la sábila, viviendo del amor de Cristo, sin ser judíos, pero por pura misericordia.
Vamos a ver ya por último Hebreos 7:25, y es el último texto. Hebreos 7:25. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Dice que perpetuamente, siempre que nos acercamos a Dios, Él no nos echa afuera. Él nos salva cuantas veces sean necesarias, aquellos que se acercan sinceramente. Interceder, la palabra significa suplicar en beneficio y representación de otro. Se empleaba para aludir a peticiones que un intermediario presentaba a un rey en representación de otra persona. La oración sacerdotal e intercesora de Cristo. Jesucristo es el único intercedor de los creyentes. Entonces, hermano, todos aquellos que se han acercado, que somos nosotros, y los que se van a acercar, es para que Él los salva. Los que se acercan a Él los salva, hermano, porque Él tiene amor para todos. Dice que los que se acercan a Él no los echa afuera, pero se acercan a Él y Dios los salva. Y después que se le acercan a Él, dice que intercede cada día por ellos. O sea, interceder es decir que va a pedir por ellos o estar a favor de ellos porque se acercaron a Dios. Él siempre va a estar intercediendo por ellos. Quiere decir, hermano, que nosotros que nos hemos acercado a Dios, al Padre, el Hijo está intercediendo por nuestras vidas. Es por eso, problemas, situaciones difíciles, y Él permanece pidiendo por nosotros, o está a favor de nosotros, y por eso cada problema, aunque sea difícil, permanecemos en sus caminos, porque Dios, Él nos ayuda a seguir adelante. No es que nosotros seamos superhombres o unas mujeres super espirituales, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, que Él está cada día intercediendo por todos aquellos que se le han acercado a Dios, y los va a salvar si permanecemos en su voluntad. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto